Escuchen, ese es el sonido de la lluvia, es el sonido de esta ciudad, una lluvia que no cesa, que golpea el asfalto y las ventanas con una persistencia casi divina. Pero esta no es una lluvia que limpia, es un bautismo sucio, una purga fallida que arrastra la mugre de un rincón a otro sin jamás llevársela del todo. Es la banda sonora de una ciudad sin nombre, una ciudad que es en sí misma el primer y más grande de todos los misterios. Se nos ha contado una película, una historia sobre esta ciudad, la historia de dos detectives que cazan a un asesino en serie, pero esa es solo la superficie. Parce, y si les digo que la verdadera historia no es sobre la casa de un hombre, sino sobre el monstruo que creó a ese hombre. Y si el verdadero asesino no fuera una persona, sino el alma de esta ciudad enferma. Esta ciudad es un ente vivo, suspirante y opresivo en la película. Es un personaje más, respira un aire viciado y su corazón late al ritmo del estruendo del metro que sacude los cimientos de los apartamentos, de las sirenas que aúllan como almas en pena en la noche perpetua. No es un simple telón de fondo, es un personaje activo, un organismo que ahoga la esperanza y nutre la desesperación. Es un ecosistema perfecto, diseñado con una precisión infernal para que fortalezca una filosofía como la de John Doe. Un ecosistema no solo alberga vida, dicta las condiciones de su supervivencia, de su evolución. Esta ciudad no es un escenario pasivo, es una fuerza causal que modela activamente el destino de quienes la habitan, cautiva la desesperanza del detective a punto de retirarse, alimenta la rabia ingenua en el novato recién llegado y da un propósito mesiánico al predicador del horror. Los personajes no son individuos que toman decisiones en un vacío, son síntomas, anticuerpos, infecciones, todos productos de un organismo enfermo. El misterio, por tanto, no es quién cometió los crímenes. La pregunta que resuena bajo la lluvia incesante es: ¿qué fuerza terrible dio a luz a esta tragedia? En el corazón de esta oscuridad, dos relojes marcan el tiempo. Ambos avanzan hacia un apocalipsis, uno personal y el otro teológico, y su tic-tac sincronizado es el motor de una fatalidad inescapable. Parce, el primer reloj es humano, casi mundano, es la cuenta atrás de 7 días para la jubilación del detective William Somerset, 7 días para escapar del mundo que lo ha agotado, que ha consumido su fe en la humanidad. Cada día que pasa no es solo un día más cerca del final del caso, sino un paso más hacia su anhelada liberación. Este caso es el último de su carrera, se convierte en su prueba final. No en una prueba de su habilidad como detective, no, parce, que es más que incuestionable, sino en su capacidad para resistir la tentación de la desesperanza absoluta. El segundo reloj es más antiguo, más grande, es un calendario litúrgico del horror. Marica, los 7 pecados capitales. Su mecanismo no es un misterio. Desde el principio los detectives y nosotros sabemos que habrán 7 víctimas, una por cada pecado. Esta previsibilidad es paradójicamente la fuente de su poder. El suspense no nace de la pregunta ¿qué va a pasar? Nace de la pregunta de cuándo y sobre todo de la forma grotescamente imaginativa que tomará el siguiente sermón de John Doe. Viejo, esta estructura de doble hélice no está diseñada para que resolvamos un crimen. Está diseñada para que seamos testigos de la inevitabilidad de un fracaso moral. La investigación no es un camino hacia la justicia, es una procesión fúnebre, donde cada descubrimiento, cada pista, es simplemente la confirmación de la siguiente estación del Vía Crucis que el asesino ha trazado. Esta sensación de inevitabilidad transforma la historia. Deja de ser un thriller policial para convertirse en una tragedia griega moderna. Los héroes no luchan contra un criminal, luchan contra un destino que ya ha sido escrito. Un destino que, con cada paso que ellos dan, ellos mismos ayudan a cumplir. En ese universo,
Las acciones parecen fútiles porque la propia arquitectura de la historia ya ha dictado la sentencia. John Doe no es solo un asesino brillante, es el autor y el profeta de esta tragedia. El guión de sus crímenes es su sermón y los detectives, sin saberlo, son sus discípulos más devotos, avanzando inexorablemente hacia una revelación que no buscaron y que los destruirá. En el centro de esta procesión fúnebre no hay héroes ni villanos, hay tres visiones del mundo, tres filosofías encarnadas, atrapadas en una colisión fatal, un triángulo de almas que se reflejan y se destruyen mutuamente. Primero está William Somerset, la razón cansada. Es un hombre definido por el orden, simbolizado por el metrónomo que marca el ritmo de su solitaria existencia. Un metrónomo que acabará por destruir cuando el caos de su adversario invada su mundo. Es un filósofo que busca respuestas en los libros, solo para encontrar en ellos la confirmación de la depravación humana. Su sabiduría no es un don. Para él, su sabiduría es una carga. Su escepticismo es una armadura forjada por décadas de horror. Su respuesta al mal es la retirada, la observación desde una distancia segura. Parce, ahora tenemos a David Mills. Él es la emoción ciega, es el idealismo en su forma más pura y peligrosa. Un hombre que se traslada a esta ciudad, una ciudad que no tiene nombre, porque podría ser cualquier ciudad del mundo, simplemente porque creía que puede hacer el bien. Su visión del mundo es una simple dicotomía de buenos y malos, una fe ingenua que Somerset intenta deconstruir sin éxito. Él mismo lo proclama como su credo, y sin saberlo, como su sentencia. Yo me alimento de mis emociones. Esta dependencia de la pasión sobre la razón es su defecto más trágico, la grieta en su armadura por la que se colocará en ruina. Su respuesta al mal es la confrontación directa, es el castigo. Por último, viejito, tenemos a John Doe, la lógica perversa. Él no es un loco, es la aterradora encarnación de la inteligencia al servicio del mal absoluto. Es metódico, paciente, un ideológico con una misión teológica retorcida. Es la síntesis monstruosa de sus dos perseguidores. Posee el intelecto y la paciencia de Somerset, pero los canaliza a través de una voluntad y una acción tan violenta como la de Mills. Su respuesta al mal es una purga, un sermón escrito con sangre y dolor. La relación entre los dos detectives nunca estuvo destinada a la camaradería. Desde el principio, de hecho, fue un preludio de una ruptura trágica, pero la conexión más profunda y perturbadora no es entre los dos policías, es entre el detective y el asesino. Somerset y Doe son dos respuestas nihilistas al mismo diagnóstico. Ambos ven la misma apatía, la misma decadencia moral en el mundo. Pero donde Somerset elige la retirada intelectual, John Doe elige la acción mesiánica. Doe no es simplemente un enemigo extremo para Somerset. Es más bien un espejo oscuro de su propia inteligencia, la encarnación del camino que su propia desesperación podía haber tomado si se hubiese convertido en acción en lugar de resignación. El verdadero horror para Somerset no es atrapar al asesino, es confrontar una versión retorcida de su propia visión del mundo, una que tiene el coraje de sus terribles convicciones. Y David Mills, con su idealismo a punto de ser hecho añicos, es simplemente el campo de batalla donde se librará la guerra filosófica. Muchachos, en la película se nos presenta un catálogo de pecados: gula, avaricia, pereza, lujuria, soberbia, envidia, ira. 7 nombres para la depravación humana, pero esto es solo un truco de magia, una distracción. El verdadero sermón de John Doe, el verdadero tema de esta oscura lección, no es sobre ninguno de estos 7, es sobre el pecado que los nutre a todos, el que permite que florezcan en la oscuridad. El 8º pecado capital, el que nadie nombra, la apatía. Es la enfermedad endémica de esta ciudad que no tiene nombre. Es la indiferencia que Somerset describe con una amargura forjada en el dolor. Resulta más fácil abandonarse a las drogas que enfrentarse a la vida, robar lo que uno quiere que ganárselo.
pegar a un niño que enseñarlo. Es un estado de supresión moral y emocional que vemos en cada esquina, en las multitudes que se agolpan en las escenas del crimen, no por compasión, sino por un morbo pasivo, en los policías que para quienes la muerte es solo un papeleo más que archivar. En este mundo, que se ha perdido la capacidad de sentir, John Doe se erige como la cura violenta. Él cree que solo un shock extremo, un, entre comillas, mazo en la cabeza, puede despertar a una sociedad adormecida. Y aquí reside la parte más inquietante de su filosofía. Su diagnóstico resuena con el de Somerset. Ambos ven la misma enfermedad. La película nos obliga a ocupar una posición incómoda. Nos presenta a las víctimas de John Doe con una deliberada ambigüedad moral: un abogado corrupto, un pederasta y un traficante de drogas. No nos permite refugiarnos en la cómoda certeza del bien contra el mal. Nos obliga a admitir que los pecados que Doe castiga son reales, que su diagnóstico de la sociedad es, en parte, correcto. Su método es monstruoso, pero su sermón nace de una verdad que la propia ciudad demuestra a cada instante. Este mundo parece haber perdido por completo su brújula moral. Parce, las instituciones tradicionales como la ley se muestran impotentes y burocráticas. Viejo, no hay ni una sola autoridad moral superior, ni divina ni humana. En este vacío, la apatía se convierte en el estado natural. La cruzada de John Doe, entonces, es un intento perverso y violento de reinyectar un sentido de consecuencia, de significado, en un mundo que lo ha perdido todo. No es un ataque contra el orden establecido. Es el monstruo que emerge de la ausencia de ese orden. El viaje termina aquí, lejos de la lluvia y la claustrofobia de la ciudad, en un paisaje árido y silencioso, bajo una red de líneas de alta tensión que parecen una corona de espinas sobre la tierra. El escenario se ha vaciado de todo lo superfluo. Esto no es una escena del crimen. Eso es un altar. Un Gólgota moderno donde se llevará a cabo el juicio final. Y entonces, la caja. Y la pregunta que ha quedado grabada en la historia del cine. ¿Qué hay en la caja? Pero la pregunta es una trampa, una última distracción, porque, parce, el verdadero horror no reside en el contenido de la caja. El horror reside en lo que la idea de la caja, el conocimiento que contiene, le hace al alma de un hombre. La caja es el catalizador que completa la obra maestra de John Doe. Su obra no era el asesinato de la esposa de Mills, Tracy. Era la aniquilación del alma de David Mills. Su objetivo final era demostrar su tesis, que bajo la presión adecuada, cualquier hombre, incluso el más idealista, el representante de la ley y el orden, se convertirá en la encarnación del mismo pecado que él castiga. Cuando Mills aprieta el gatillo, no es un acto de justicia, es un acto de venganza, es la ira encarnada. Y en ese instante, el sermón de John Doe ha terminado, ha ganado. Esto no es una victoria criminal, es una victoria filosófica absoluta y devastadora. John Doe no solo mata a sus víctimas, mata el idealismo de Mills, y con él cualquier esperanza de una victoria moral simple. Utiliza al héroe de la historia como su prueba final, su pieza de exposición viviente. La cámara nos muestra esta desintegración. Cuando la verdad es revelada, los planos de Mills se vuelven inestables, caóticos, reflejando el colapso psicológico. El eje visual que lo conectaba con la razón de Somerset se rompe por completo, aislándolo en su propio infierno personal. Inalcanzable. Nunca vemos lo que hay en la caja, porque realmente no es necesario. El horror no es visual, es un horror existencial. La caja es el arca de la alianza de John Doe, la caja de Pandora de la película, y una vez abierta libera un conocimiento tan terrible que destruye irrevocablemente el mundo. Demuestra que la esperanza y el idealismo solo pueden sobrevivir en la ignorancia. Conocer la verdadera naturaleza del mundo, como Somerset ya sabía y como Mills es obligado a aprender, no conduce a la sabiduría, conduce a la condenación. En las cenizas de esta tragedia,
Una voz pronuncia las palabras finales, las palabras de William Somerset que resuenan en la oscuridad mucho después de que los créditos hayan terminado. Ernest Hemingway escribió una vez: "El mundo es un buen lugar y vale la pena luchar por él". Estoy de acuerdo con la segunda parte. No debemos confundir estas palabras con un destello de esperanza. Son, en realidad, la encapsulación de la tragedia más profunda. Son un rechazo categórico al optimismo ingenuo de David Mills, optimismo que él representaba. El mundo, como Somerset ha visto confirmado de la manera más terrible, no es un buen lugar. Sin embargo, y esto es crucial, tampoco son una rendición a la desesperación total que John Doe encarnaba. Son un rechazo a la apatía que él mismo estuvo a punto de abrazar. La decisión de Somerset de quedarse, su lacónica promesa, estaré cerca, no es una lección heroica, es una sentencia. Ahora está condenado a luchar, no por la certeza de la victoria, sino por la simple necesidad de la lucha misma. Es el único acto que puede conferir algo de sentido en un paisaje de oscuridad. Mills es condenado a una prisión literal. Doe alcanza su retorcido martirio, pero Somerset es condenado a algo peor. Es libre, pero debe vivir con el peso de saber que su visión más pesimista del mundo ha sido confirmada. Sus peores miedos se han hecho realidad. Su lucha ya no está impulsada por la esperanza, como la de Mills, ni por una certeza mesiánica, como la de Doe. Está impulsada únicamente por la sombría conciencia de que no luchar es convertirse en parte de la enfermedad que él desprecia. Este es el verdadero legado de la historia. Su negativa a proporcionar consuelo nos deja con Somerset, el verdadero superviviente, el que debe cargar solo con la maldición de la conciencia, el tormento existencial de tener que actuar como si el mundo valiera la pena, sabiendo perfectamente que no es así. El verdadero horror no es la maldad de John Doe, es la terrible sabiduría de William Somerset. La sabiduría ganada a un costo inimaginable.